Saludos y bienvenidos a Eni con Más. Hoy es martes 29 de septiembre y este es el panorama para este día. Continúan las explosivas revelaciones del New York Times sobre las finanzas del presidente Donald Trump. Primero, fueron su deuda de más de $300 millones en préstamos que debe pagar en los próximos 4 años y la evasión de impuestos federales. Ahora son las supuestas ganancias millonarias en efectivo por su papel en el popular programa de televisión The Apprentice, que proyectó la imagen de un exitoso magnate inmobiliario que en última instancia lo ayudó en su contienda por la Casa Blanca. El presidente Trump y su contrincante demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, se preparan para enfrentarse cara a cara en el primer debate presidencial en medio de las crisis que afectan a esta nación. Expertos dicen que este encuentro podría ser fundamental en una contienda que ha permanecido prácticamente inalterada por meses. El estado de California separará a presos transgénero tras la promulgación de una nueva ley por el gobernador Gavin Newsom. La medida obliga a recluir a los reos en instalaciones según su identidad de género, pero solamente si el estado no tiene preocupaciones de gestión o seguridad. La cifra de muertos por el nuevo coronavirus a nivel mundial supera el 1.000.000 y expertos médicos advierten de una segunda ola de contagios que podría producir más muertes. Y los más vulnerables son los pobres, las minorías y los ancianos. El estado de Nueva York registra más de 1.000 contagios con el COVID-19 en un solo día, la primera cifra elevada de infección con esta pandemia reportada por las autoridades estatales desde el pasado 5 de junio. Esos son los temas para esta nueva edición de Eni con Más, informándolos siempre con la verdad. Empezamos. Sigue la controversia por las insólitas revelaciones del periódico The New York Times sobre las finanzas del presidente Donald Trump. Datos que revelan que el multimillonario mandatario estadounidense supuestamente no pagó impuestos federales en 11 años, entre 2000 y 2018, y que tiene una deuda personal enorme sobre los $400 millones, a pesar de que se jacta de ser un empresario privado exitoso. Continúan las explosivas revelaciones del New York Times sobre las finanzas del presidente Trump, que según un nuevo informe ganó $427 millones en efectivo por su papel en el programa de televisión The Apprentice, donde proyectó la imagen de un magnate inmobiliario exitoso que en última instancia lo catapultó a la Casa Blanca. Una inyección de efectivo que rescató sus finanzas personales que estaban en el suelo por las grandes pérdidas de sus casinos en Atlantic City, Nueva Jersey. Pero estas revelaciones proyectan una sombra sobre la administración del presidente Trump, que según expertos en ética, genera inquietudes de que el mandatario podría alterar sus políticas al ser manipulado por las organizaciones e individuos a quienes les debe dinero. El nuevo escrutinio sobre Trump se presenta a 35 días de las elecciones presidenciales, después de que el New York Times reportó que los registros fiscales de Trump de los últimos 20 años revelan que el presidente tiene una gran deuda personal que incluye más de $300 millones en préstamos que debe cumplir en los próximos 4 años. El periódico señaló que las declaraciones tributarias de Trump también demuestran que este no pagó impuestos federales en 11 años, entre 2000 y 2018, principalmente porque reportó haber perdido más dinero del que había ganado y que el año que ganó las elecciones y en su primer año en el cargo pagó solamente $750 de impuestos federales, una cifra súper inferior al promedio que paga un contribuyente cada año de $12,200. Estas revelaciones han generado fuertes críticas de muchos que cuestionan qué tan justo es que un presidente, quien supuestamente es multimillonario, pague menos impuestos que la mayoría de los estadounidenses. A diferencia de Donald Trump, los inmigrantes indocumentados en el estado de Nueva York pagan $2.3 mil millones en impuestos federales, $1.4 mil millones en impuestos estatales y locales. Estamos viendo que nuestra comunidad inmigrante contribuye a este país más que este presidente económicamente.
Aunque la supuesta evasión fiscal de Trump traería consigo graves secuelas políticas, expertos en ética aseguran que lo más preocupante debería ser la deuda del presidente, porque significa un riesgo de seguridad nacional, ya que es la información que el presidente ha intentado ocultar de forma activa y reiterada desde que se postuló a la presidencia. Trump es el único candidato presidencial que en los últimos 40 años se ha negado a publicar sus declaraciones tributarias, alegando que el Servicio de Rentas Internas, IRS, está realizándole una auditoría. Pero antes de su elección en 2016, dijo que sí los publicaría. Actualmente, el presidente libra batallas legales con el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, y con 2 comisiones de la Cámara de Representantes que quieren tener acceso a sus registros tributarios. Las revelaciones del New York Times prácticamente confirman lo que ya sabíamos realmente. Donald Trump se ha negado por años en revelar lo que dicen sus impuestos, lo que él ha declarado. Y con lo que hemos visto es eso, una confirmación de lo que ya sabíamos. Es un hombre que no tiene la cantidad de dinero que él dice tener, porque básicamente ese ha sido su modus operandi. Él sabe que detrás de su nombre pues se esconde una historia de éxito que realmente es cuestionable a la luz de lo que hemos visto en el reporte del New York Times. A esta altura de la campaña, cuando ya se está votando en muchos estados y cuando Trump se prepara para enfrentarse cara a cara a su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, en su primer debate presidencial, el analista republicano Juan Carlos Polanco considera que las sorprendentes revelaciones del New York Times podrían no solamente afectar la reelección de Trump. Si la prensa no tiene la historia correcta, si resulta que el presidente pagó más de $750, ¿ustedes se imaginan el precio que va a tener que la prensa pagar por ese error? Así que es muy importante que el New York Times y todos los reporteros que están diciendo que son $750 lo tengan correcto, porque el tema de fake news va a ser algo que el presidente va a usar para su ventaja contra no solo Biden, pero contra ustedes los periodistas. Así que tengan mucho cuidado con esta historia y vamos a ver si él pagó más en impuestos estatales que no se representan en estos documentos. Pero con la base no lo afecta, con lo independiente en Michigan, Wisconsin y Pennsylvania puede que sí. El mandatario, por su parte, colocó un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que tiene, cito, muy pocas deudas en comparación con el valor de activos y agregó que podría publicar un estado financiero detallando todas las propiedades y deudas. Aún así, la Casa Blanca no dijo cuándo podría hacerlo. Seguimos con más política. En un año electoral como ningún otro, el presidente Donald Trump se prepara para enfrentarse a su contrincante demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, en un debate presidencial que podría ser crucial, ya que su resultado podría influir en el destino de esta contienda presidencial. El debate previsto para la noche de este martes ofrecerá una enorme plataforma para que Trump y Biden expongan sus visiones completamente diferentes para un país que enfrenta varias crisis, como protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial y la pandemia del nuevo coronavirus, que ha provocado graves ramificaciones económicas. El enfrentamiento político se dará siguiendo las estrictas restricciones impuestas para evitar la propagación del COVID-19, podios muy separados entre sí y evitando el tradicional apretón de manos. Biden se subirá al escenario con la ventaja en las encuestas, pero enfrentando fuertes cuestionamientos y ataques del presidente Trump, mientras que el mandatario, con apenas 35 días para los comicios, tendrá que aprovechar esta oportunidad para limpiar su manejo de un virus que ha matado a más personas en Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo, y el reciente bombazo del New York Times sobre su supuesta evasión tributaria al tío Sam por muchos años y el pago de solamente $750 en impuestos federales sobre la renta para el 2016 y 2017. El debate se realiza en un momento en que las protestas que exigen justicia racial se han extendido por toda la nación tras una serie de muertes de afroamericanos a manos de la policía. Otro tema que también podría dominar sería la muerte de la juez de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que permitió que Trump nominara a una magistrada conservadora para reemplazar una voz liberal y reformar el Tribunal Supremo, dándole a los conservadores una ventaja de 6-3 en la Corte Suprema.
Pasamos a California, donde el gobernador Gavin Newsom firmó una ley que obliga al Estado a recluir a presos transgénero en instalaciones según su identidad de género, pero solamente si el Estado no tiene preocupaciones de gestión o seguridad. Actualmente, el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California pone a presos y reclusas en instalaciones separadas, y los reclusos transgénero frecuentemente son separados según el sexo que se les confirió cuando nacieron, práctica que según activistas es peligrosa, especialmente para las mujeres transgénero, que son enviadas a penales de hombres, donde son victimizadas en forma abrumadora. Bajo la nueva ley promulgada el sábado, durante el proceso de admisión, los agentes ahora deberán preguntar en privado a las personas si se identifican como transgénero, no binarias o intersexuales, y estas personas podrán solicitar ser colocadas en una prisión para hombres o mujeres. La ley establece que las autoridades penitenciarias no pueden rechazar estas peticiones solo por la anatomía, orientación sexual de la persona recluida o por un factor presente entre otros presos. Sin embargo, el Estado sí puede rechazar el pedido si tiene preocupaciones de gestión o seguridad. Si la solicitud es rechazada, el Estado debe entregar a la persona presa una declaración escrita explicándole la decisión y proveerle una oportunidad seria para apelar esa decisión. El patrocinador de esa iniciativa, el senador estatal demócrata Scott Wiener, dice que espera que esa excepción no sea utilizada con frecuencia. Agrega que si las personas recluidas plantean preocupaciones sobre su salud o seguridad, la ley exige que el Estado reevalúe el lugar donde se encuentre presa esa persona. Medidas similares han sido aprobadas en Connecticut, Rhode Island, Massachusetts y en la ciudad de Nueva York. El número de muertes por el nuevo coronavirus a nivel mundial superó el 1.000.000 9 meses después de que se desató la pandemia del COVID-19 en China como un virus respiratorio. Así lo revelan datos de la Universidad Johns Hopkins, que muestran que el epicentro de esta pandemia sigue siendo los Estados Unidos, donde se reportan más de 205,000 muertos, seguido por Brasil, India, México y el Reino Unido. El saldo de muertes por el COVID-19, según expertos, ha puesto a prueba la determinación de los líderes del planeta, ha confrontado a la ciencia con la política y obligó a las multitudes a alterar la manera como viven, aprenden y trabajan. Aún así, la desoladora cifra seguramente no refleja el número total y real de casos debido a las pruebas de diagnóstico y a los reportes inadecuados o insuficientes y al supuesto encubrimiento de muertes en algunos países donde se han atribuido estos decesos a otras causas y no al COVID-19. Además, la cifra sigue en aumento. En promedio, a nivel global, se reportan casi 5,000 fallecimientos al día y desde ya partes de Europa están siendo afectadas por una segunda ola de contagios con el nuevo coronavirus y los expertos temen un destino similar para los Estados Unidos. El nuevo coronavirus apareció en primera instancia a finales de 2019 en pacientes hospitalizados en la ciudad de Wuhan, en China, donde se reportó la primera muerte el 11 de enero. Aunque las autoridades chinas ordenaron el cierre total de esa ciudad casi 2 semanas después, el gobierno chino ha sido fuertemente criticado por no hacer lo suficiente para alertar a otras naciones de la amenaza. Líderes gubernamentales de países como Alemania, Corea del Sur y Nueva Zelanda trabajaron de forma efectiva para contener la propagación del nuevo coronavirus, mientras que el presidente Donald Trump en Estados Unidos les restó importancia a la severidad del riesgo y a las recomendaciones de los científicos, aun cuando los hospitales en esta nación se llenaban de pacientes enfermos de gravedad. Las muertes por el COVID-19 superan los decesos por SIDA, que el año pasado cobró la vida de 690,000 personas en todo el mundo y se acerca a las 1,5 millones que mueren por tuberculosis anualmente, mal que por lo general mata a más personas que cualquier otra enfermedad contagiosa, y los más vulnerables, según expertos, son los más pobres, las minorías y los ancianos. Seguimos con la crisis del nuevo coronavirus. En Nueva York, más de 1,000 personas dieron positivo al COVID-19 en un solo día, la cifra de contagio más alta registrada en este estado desde el pasado 5 de junio.
El número de pruebas diarias que han dado positivo al nuevo coronavirus han aumentado ligeramente en las últimas semanas, una tendencia que, según las autoridades sanitarias, podría estar relacionada a la reapertura de negocios, escuelas y universidades. Según el gobernador Andrew Cuomo, solamente el viernes pasado en este estado se registraron 1,005 casos positivos tras la realización de 99,953 pruebas. Entre finales de julio e inicios de septiembre, el estado había registrado un promedio diario de 660 contagios y en el periodo de 7 días que terminó el viernes, Nueva York promedió 817 pruebas positivas diarias. El incremento de nuevos casos y hospitalizaciones por el COVID-19 se pueden ver en algunas zonas de Brooklyn y del Hudson Valley. A pesar de estos aumentos, la situación actual de Nueva York es mucho mejor que en abril, cuando el número de pruebas positivas por día superaban las 9,000, aunque en ese entonces era más difícil someterse a pruebas de detección y las autoridades exhortaban a las personas a no hacérselas a menos que se sintieran enfermos de gravedad. Las autoridades estatales también reportan mejores cifras de contagio entre personas de edad universitaria, lo que, según un asistente del gobernador, sugiere que hay un mayor cumplimiento con las estrictas restricciones impuestas para frenar el avance de esta pandemia, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y otras reglas en los campus universitarios. De esa manera cerramos esta edición de Eni con Más, agradeciéndoles su tiempo y su sintonía, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos unas muy buenas noches y más noticias. Recuerden que este miércoles los espera Eni con Más. Hasta la próxima.